Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico y medicina de especies silvestres. Nos encontramos en la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, COES, de la cual soy fundador. Se llama COES porque las siglas en inglés son Colombian Veterinary Emergency Critical Care Society. Es la séptima sociedad fundada en el mundo en cuidado crítico, de la cual soy el fundador. Y hemos realizado seminarios internacionales. Por diversos factores no hemos podido continuar con la sociedad, pero quienes quieran conocer más sobre ella pueden comunicarse con nosotros. Los invito para que nos sigan en el canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones y den like para que el algoritmo de la plataforma de YouTube llegue a más colegas, llegue a más personas y llegue a más personas que le guste conocer este tipo de temas, sobre todo médicos, veterinarios y colegas, y nos apoyen en tan importante canal. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico y medicina de especies silvestres. Pertenezco a la Sociedad Mexicana de Emergencias y Cuidados Críticos. Un saludo para el doctor Eder Zamarrón, urgenciólogo e intensivista mexicano, quien tiene su canal Entrenamiento en Áreas Críticas, el cual es un canal excelente. Los invito, colegas, para que ingresen al canal y conozcan más sobre el doctor Eder Zamarrón. También para que vean al doctor Juan Carlos Pérez Alba, uno de los mejores hemodinamistas, cardiólogos intensivistas, y tiene un canal que se llama Código Infarto. Entonces todas estas cosas es para que aprendamos, para que entre todos nos usurpemos y nos robemos el conocimiento y podamos cada día darle imagen y altura a nuestra profesión en beneficio de la salud de las mascotas. A veces uno escucha comentarios, sobre todo de colegas, de que la presión arterial no es necesaria tomarla a no ser de que sea un paciente con una sospecha cardiovascular, inclusive renal. Si los animales tienen mecanismos presores en su endotelio y en su sistema venoarterial, es importante que nosotros, los médicos humanos, los médicos veterinarios, tomemos presión arterial. La presión arterial es tan importante, colegas, tomarlos, y no es en pacientes determinados. Usted va al médico humano y lo primero que hace es tomarle presión arterial. La verdad que hoy en día ya muchas veces inclusive va. Hace días estuve donde el médico y apareció con que tenía la temperatura 36.5 en la hoja que ellos le entregan a uno para que lleve y le entregue a otro médico, y yo dije, ¿en qué momento me tomó la temperatura? Entonces a veces colocan datos que son subrogados, depende de cómo ven el paciente, sin ni siquiera haberlo visto. El médico que no ve y no toca, seguro que se equivoca, y el profesor de semiología nos decía a nosotros que el paciente había que mirarlo, no había que prestarnos para ello, aunque hoy en día la telemedicina también es una rama importante hoy en día de desarrollo de la medicina para llegar a aquellas áreas en donde las poblaciones no encuentran recursos médicos a la mano, y a través de una telemedicina también nosotros podemos ayudarles a muchos pacientes. Quería contarles que comencé a grabar con un canal de los Estados Unidos, de Boston, Univision, en un programa que se llama Latinos VIP. Fui invitado para ellos, ya grabamos varios programas. Esta semana salió el primer programa en Latinos VIP, que se emite desde Boston y desde Miami. Ya grabamos 6-7 programas que van a salir semanal con Univision, una cadena de los Estados Unidos de televisión. Aquí estuvieron inclusive el camarógrafo, y estuvimos haciendo grabaciones. Son latinos, y para mí un honor que lo tengan en cuenta uno, latinos que por el mundo están haciendo algo
Entonces, pues es muy importante. Quiero desde este momento dar un saludo al doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, médico veterinario, uno de los hombres pioneros en presión arterial en el mundo, coautor del capítulo en presión arterial de Carlos Mucha, el libro de enfermedades cardiovasculares de este gran autor argentino. Y no solamente esto, sino también es gran escritor y ha sacado 2, 3 libros sobre perros y sobre gatos. Y con él estoy haciendo una investigación sobre ácido úrico como factor determinante o factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas y metabólicas en los animales. No solamente el ácido úrico sirve para detectar problemas de gota, también podemos detectar cuál es el riesgo cardiovascular, renal, hepático, metabólico de un paciente. Y ya inclusive en España, en la Universidad Complutense, están haciendo estudios sobre ácido úrico y muchos colegas aún están reacios pues a pensar de que es un factor de riesgo. Y estamos midiendo los niveles hiperuricosúricos e hiperuricémicos del ácido úrico en la sangre, tanto en perros como gatos. Ya llevamos investigado cerca de unos 300 pacientes en aproximadamente unos 3 años que llevamos con esto. También estamos haciendo unos estudios sobre la quinta cámara cardíaca, que es el seno coronario, y se comporta como una cámara cardíaca y tiene sus músculos, tiene su endocardio, su miocardio, todo eso se llama la válvula de Tevesio. Bueno, vamos a continuar con nuestra charla. Vamos a hablar de la importancia de la presión de pulso en los animales. La presión de pulso es la diferencia de las presiones sistólicas y diastólicas que nos miden la distensibilidad de los vasos arteriales y de los vasos en general. Y inclusive se pueden hacer mapeos de presión de pulso por 24 horas, casi que un holter de presión de pulso, ¿sí? En donde se mide la presión arterial sistólica y diastólica y se mide la diferencia entre las mismas. En humanos la presión de y a través de esto, qué tan importante que nosotros podemos entrar a determinar ateroesclerosis, arteriosclerosis, que son diferentes. Podemos entrar a determinar mecanismos comprometedores a nivel de colesterol en las arterias, en donde hay el endotelio se vuelve poroso, muchas veces por diabetes, colegas. La diabetes es la causante del 50% de los daños cardiovasculares en los pacientes y de las muertes por enfermedades cardiovasculares. Inclusive en humanos el cigarrillo tamiza la pared de las arterias del endotelio y hace que desciendan los niveles de óxido nítrico, que es un mecanismo protector del endotelio vascular, y se aumenten los niveles del ácido úrico. Y con los acúmulos de colesterol por unas dietas mal equilibradas y una mala alimentación, sedentariedad y todas estas cosas, pues podemos entrar nosotros a pensar como factor de riesgo en un paciente en el cual se están acumulando placas ateromatosas de colesterol a nivel del endotelio, y en donde allí se van a ir acumulando los coágulos que obstruyen in situ y los émbolos que obstruyen a distancia. Como decíamos, la presión de pulso en humanos es de 40 milímetros de mercurio, es decir, si yo tengo una presión arterial sistólica de 120, diastólica de 80, es lo normal es presiones de pulso de 40 milímetros de mercurio. Según la autora Raquel West Foxum, una autoridad a nivel mundial en medicina veterinaria, según ella, las presiones de pulso en gatos van desde 150 sistólica y 95 diastólica. Por lo tanto, tenemos presiones de pulso de 55 en promedio. Y en perros se habla de que tenemos presiones arteriales de 140 sistólicas y de
y de 90 presiones arteriales diastólicas, lo que nos da unas presiones de pulso de 50. Entonces, si en gatos, según Teresa Welt-Foxum, según eso, en los gatos las presiones de pulso son más elevadas que en los perros y son mucho más elevadas en perros que en humanos. ¿Qué quiere decir con esto? Si nosotros subrogamos o pensamos un poco, los gatos son más vasodilatados. Los gatos, la distensibilidad arterial en los gatos es mucho mayor que la distensibilidad arterial en perros, y esto es mucho mayor que en humanos. Y son los mecanismos reguladores en ellos. Para los gatos son más tranquilos y necesitan, la verdad, que manejar mucho menos estrés. Los gatos se mueren en el acto, los gatos se enferman y se mueren, así de sencillo. Eso de que el gato tiene 7 vidas, generalmente cuando un gato llega al consultorio es porque doctora ha quemado la 7ª vida muchas veces, y hay que tener en cuenta eso. Los gatos son el manejo clínico de gatos no puede ser dado por un médico veterinario que maneje perros, la verdad. Me disculpan algunos colegas, pero hay que conocer de medicina de gatos. Hay gente muy buena en gatos. Un saludo para el doctor Javier Esteban Paludi, Natalia Luca, Hugo Mario Gatti en Argentina. Aquí en Colombia hay gente muy buena en gatos y en todos los países. Entonces siempre, si nos están viendo dueños de mascotas, siempre asegúrense de que quien les está tratando el gato sea una persona que conozca de clínica y de medicina felina. Los gatos son muy particulares, los gatos no tienen glucosa sintetasa, por lo tanto los mecanismos reguladores de la glucosa no son los mismos que en los perros, no son lo mismo que en los humanos. Los gatos reaccionan a muchos medicamentos, los gatos reaccionan al yodo, el yodo es tóxico en ellos, muchos órganos fosforados, inclusive en piel, son tóxicos en ellos, algunos antihistamínicos. Los gatos son muy sensibles, pero lo que yo les quería decir, y para manejar gatos no es como manejar perros, lo mismo felinos. Lo que les quería decir es de que los gatos son más vasodilatados que los mismos perros. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros en medicina veterinaria, en el tratamiento antihipertensivo, tenemos que tener cuidado con el manejo de ciertos antihipertensivos para el manejo de gatos, ya que ya que hay diferencias tan grandes en las presiones de pulso en los mismos, porque hay unas diferencias muy marcadas entre la presión sistólica y la diastólica, y por eso en gatos uno de los mecanismos antihipertensivos que mejor se utiliza en ellos es el amlodipino. Si nosotros tenemos presiones de pulso por encima de los parámetros normales en humanos de 40, en perros de 50, en felinos de 55, esto nos indica, si las presiones de pulso están por encima de estos valores, nos indica de que la presión de pulso está elevada y el gasto cardíaco está elevado. ¿Por qué? Porque las resistencias vasculares sistémicas están disminuidas. Es decir, nos estamos enfrentando, colegas, a un paciente con un shock vasodilatado. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que los gatos son más vasodilatados que los perros y los perros son más vasodilatados que el humano. ¿Sí? Si nos encontramos con un paciente que está por debajo de estos valores, la diferencia entre presión sistólica y diastólica, y en humano está por debajo de 40, en perros por debajo de 50, en gatos por debajo de 55, y así en cada una de las especies. En mi caso, que tengo experiencia con manejo de especies silvestres, entonces, y así pasa en bovinos, en equinos, en todo esto, sino que muchas de estas cosas no están investigadas, ¿sí? Entonces falta más investigación por parte de nosotros. Si no es lo mismo, y los equinos también se mueren de enfermedades cardiovasculares, y los bovinos y los cerdos, sino que no se les da esa importancia.
Y muchas de las poblaciones son manejadas por zootecnistas, y cuando se manejan por médicos veterinarios no le dan la importancia clínica y médica que se merecen, porque tratan es poblaciones más no individuos. Y como son animales que van para consumo en matadero, a no ser que estamos en Estados Unidos frente a una vaca lechera que traen tantos litros de leche diaria y es una campeona, a un animal de estos sí se la juegan toda con la parte médica, de resto no. De resto, si hay que invertir mucho en un paciente de estos, pues simplemente se toma la opción de llevarlo al matadero. Entonces la parte clínica no es la misma, y el enfoque clínico y médico y los tratamientos no son los mismos a nosotros, por ejemplo, que manejamos pequeños animales. En los Estados Unidos y muchos países de Europa y en Inglaterra y todo eso, la verdad que me le quito el sombrero a los médicos veterinarios de grandes también, porque la verdad que manejan las cosas médicamente como debe ser. Pero a veces el sistema tampoco deja. Entonces, cuando tenemos presiones de pulso por debajo de 40 en humanos, por debajo de 50 en perros, por debajo de 55, 60 en gatos, según la doctora Raquel Wells Foxon, nos encontramos frente a un paciente que está haciendo un gasto cardíaco disminuido. ¿Por qué? Porque las resistencias vasculares sistémicas se encuentran elevadas. O sea, hay un mecanismo de vasopresión, más no vasotensión como lo hacen con las presiones de pulso elevadas. Ahora vamos. Si yo tengo un paciente con el gasto cardíaco aumentado, la presión de pulso aumentada, es un paciente que está haciendo los siguientes tipos de shock: inflamatorio, distributivo o neurogénico. El shock de tipo distributivo, el más común es el séptico. El 70 al 80% de los pacientes con shock distributivo son sépticos. Otros son anafilácticos y otros son por urticarias o alguna reacción, alguna alergia, digámoslo así. Pero si yo me encuentro frente a un paciente que tiene una presión de pulso disminuida, entonces estoy frente a un paciente con un shock de tipo oligoémico, hipovolémico o hemorrágico, que es lo que el término que se está hablando hoy en día. O tengo un paciente con un shock de tipo cardiogénico, o tengo un paciente con un shock de tipo obstructivo. Entonces, lo primero que tengo que mirar es si ese paciente es respondedor a volumen. ¿Qué tipos de shock son respondedores a volumen? El hipovolémico. ¿Y cuál otro tipo de shock es respondedor a volumen? El cardiogénico, en los pacientes cardiogénicos, colocarles volúmenes a veces es hasta contraproducente, pero en el shock de tipo hipovolémico el 40% de los pacientes responden a volumen y los otros no responden a volumen. Entonces hay que hacer una prueba de respondedor a volumen, ¿sí? Y el shock séptico. ¿Hasta qué punto yo le coloco a mi paciente líquidos? Los factores de riesgo cardiovascular son prácticamente los mismos en animales que en humanos. En humanos la diferencia es el tabaquismo, pero en los animales que viven al lado de personas que han cocinado con leña toda la vida en el campo, en las fincas, también hacen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, también hacen problemas de oxigenación. Al pulmón no puede entrar sino aire. A mí el que me diga que utiliza vapeador, que no es lo mismo, al pulmón no puede entrar sino oxígeno o aire. ¿Sí? Y el aire está compuesto por un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno, un 78% aproximadamente, y algunos otros gases. La diferencia es de que del cigarrillo se conoce lo malo que es, del vapeador aún no se conoce nada. Es la gran diferencia, pero ambos son tóxicos. Y el otro factor de riesgo cardiovascular es la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Ahí están los factores de riesgo. Y ese colesterol es dado ¿por qué? De algunos factores, algunos autores, como el doctor Benjamin Fuster, padre de la cardiología a nivel mundial, director del Monte Sinaí en Nueva York, español, hermano de Joaquín Fuster también.
y habla de que otros factores de riesgo son la sedentariedad, la alimentación, pero todo eso lleva a una obesidad. Entonces, ¿cómo estamos cuidando nosotros nuestras mascotas? Las presiones de pulso bajas, en donde hay shock de tipo cardiogénico, debemos de pensar en muchos problemas cardiogénicos como una tamponada cardíaca. En los problemas de shock de tipo obstructivo debemos de pensar en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en tromboembolias pulmonares, en EPOPs, en SDRA, síndrome de estrés respiratorio agudo inflamatorio del pulmón. Mire, colegas, la causa número 1 de muerte en los hospitales es la quietud. Y las personas que no hacen ejercicio y las personas que están en los hospitales no solamente hacen neumonías por hipostasia, sino que hacen trastornos en coagulación. Y la parte más afectada de las personas que no caminan, los animales que no hacen ejercicio, es las tromboiliacas izquierdas más que la derecha. Por eso esas tromboarteritis ilíacas en gatos, no tratadas, animales que amanecen de un día para otro cojeando, valoren problemas de coagulación, entre ellos valoren dímero D, para mirar cómo está la coagulación de ese paciente. Eso no es un cuadro hemático ahí sencillo solamente. ¿Sí? Valorar lactato para mirar la glucólisis anaerobia en ese paciente, favorecida por el acúmulo de lactato, en donde hay una anoxia, nos muestra una anoxia tisular tremenda. Y ese paciente está haciendo un compromiso violento. Valorar ácido úrico y valorar todo lo que usted suponga que hay que valorar. Si es un problema cardiovascular, entonces valorar troponinas, deshidrogenasa láctica, creatinquinasa, qué sé yo. Hay algo que se llama el diamante de la muerte, y el diamante de la muerte tiene que ver con ¿Por qué se nos muere un paciente? Porque podemos saber mucho de parvo, porque podemos saber mucho de clínica, porque podemos ser los PUTAS en moquillo, en lo que quiera, porque podemos tratar enfermedades, y ser unos clínicos entre comillas, y saber mucho de diabetes, y saber mucho de pancreatitis, de peritonitis infecciosa en gatos, ¿sí? Que es una pancreatitis aguda en adultos, y podemos conocer mucho de enfermedades en las especies, en los animales, pero si nosotros no nos acercamos al paciente crítico, el paciente se nos va por ahí. ¿Cuántos pacientes yo puedo con un vasopresor elevarle la presión arterial a un paciente y sostenerlo y sacarlo adelante? Pero ni siquiera tomo presión arterial. Entonces la presión arterial es muy importante tomarla. Y el diamante de la muerte tiene que tener, ¿por qué se nos muere un paciente? Trastornos en coagulación, desequilibrio ácido-base, y ese paciente se nos va, ¿sabe por qué otro lado? Por hipoperfusiones, daños renales violentos, en donde se altera la presión hidrostática del riñón. ¿A cuántos pacientes nosotros le mandamos hipotensores porque son pacientes cardíacos y los manejamos con inhibidores de enzima convertidora de angiotensina 1 o inhibidores de enzima convertidora de angiotensina 2 como sartán, losartán, irbesartán, candesartán, valsartán, telmisartán hoy en día? Y no tenemos en cuenta en esos pacientes nosotros si uno de estos se metaboliza a nivel hepático o no y cuál debemos de utilizar. Y no tenemos en cuenta cuando mandamos CIECAS cuáles son de metabolismo hepático y cuáles no. No podemos trabajar nosotros como médicos veterinarios un paciente con una hepatitis. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a actuar sobre el sistema P450 citocromo microsomal y vamos a afectar ese hígado. ¿Hasta qué punto nosotros mandamos hipotensores a un paciente con una hepatitis? Antihipertensivo de lesión, un captopril. Y así por el estilo. ¿Y cuántas veces nosotros evaluamos creatinina en ese paciente que lo tenemos con un mecanismo hipotensor y no evaluamos creatinina y la creatinina se nos está subiendo cada 15-20 días un 2%?
y nos está indicando que se está alterando la presión hidrostática y que ese riñón está entrando en una hipoperfusión. ¿De qué día el riñón? De líquidos. Y nos está entrando una falla renal, una enfermedad renal. ¿Y qué nos toca hacer? Con ese simple examen de una creatinina, bajar los mecanismos hipotensores, disminuir la droga hipotensora. Cuando nosotros tomamos presión arterial, tenemos una presión arterial sistólica y una presión arterial diastólica. Las presiones arteriales, con la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca, yo puedo subrogar el índice de choque de un paciente. Y el índice de choque debe ser entre 0.5 y 0.7, máximo 0.8, a no ser que sea un paciente en embarazo con problemas de coagulación y ni siquiera puedo aceptar un 0.9 en ese paciente de índice de choque. ¿Cómo saco el índice de choque en un paciente? Tomo la frecuencia cardíaca y la divido sobre la presión sistólica. ¿Cómo debe ser la presión sistólica normal en un paciente? Más alta que la frecuencia cardíaca. Pero cuando yo tengo frecuencias cardíacas más elevadas que la sistólica, inclusive los índices de choque se me alteran. Y yo no puedo manejar sino índices de choque entre 0.5 y 0.7. ¿Y cómo saco el índice de choque modificado en un paciente? Tomo la presión arterial media, tomo la frecuencia cardíaca y divido la presión arterial media. ¿Y cómo saco la presión arterial media? La saco restando la presión arterial media, resto la presión. ¿Y cómo saco la presión arterial media? Entonces sumo 2 veces la presión arterial diastólica más la sistólica dividido 3 y debe mantenerse más o menos en 90, un promedio de 90. O sea, las frecuencias arteriales sistólicas no pueden bajar por debajo de 90 y las presiones arteriales diastólicas no pueden bajar por debajo de 60. Entonces, ¿cuál sería la presión arterial media en un paciente que tenga 90-60? Entonces, 2 veces la diastólica son 120 y 90, 210. ¿Cuál debería ser la presión arterial media si dividimos entre 3? 70. Es lo normal en presiones arteriales medias manejar de 70 a 90. Porque si yo tomo la presión arterial media menos la presión intracraneal y subrogo, que en perros va de 8 a 12 y en gatos de 8 a 14 y en humanos hasta 15 o 20, y subrogo que disminuye la presión arterial media menos la presión de perfusión de la presión intracraneal, y yo tengo una presión arterial media de 70, menos subrogo que ese perro está bien porque no ha sufrido ningún traumatismo, porque no está hipertenso, porque no hay bradicardias reflejas, porque no hay ventanas clínicas neurológicas que me indiquen un paciente en estupor, en nubilación, con trastornos en la conciencia y todo eso, porque no hay edema de papila óptica. Eso lo subrogo. Pero si yo puedo hacer, por ejemplo, en ese paciente colocar sondas intracerebrales, intradiafragmáticas y llegar a los ventrículos, a los acueductos de Silvio Rolando, tercer, cuarto ventrículo, y puedo hacer un Doppler transcraneal a través del agujero magno y mirar velocidades sistólicas y diastólicas, y yo puedo hacer eso es otro paseo. O puedo medir la presión de la vaina, el diámetro de la vaina del nervio óptico, eso es otro paseo. Pero si yo veo que el paciente no está haciendo hipertensiones con bradicardias reflejas ni tiene trastornos de conciencia, subrogo que esa presión intracraneal está normal. Entonces, si yo tengo un paciente haciendo una presión arterial media de 70 menos 14 de presión intracraneal, ¿cuánto nos da? Nos da 56. ¿Cuántos pacientes se nos mueren por más que sepamos de parvo, de moquillo, de hepatitis, de pancreatitis, de lo que queramos? Porque no le colocábamos un mecanismo vasopresor. Porque no utilizamos una bomba de perfusión, porque no utilizamos una bomba de infusión. ¿Y cuántos pacientes se nos mueren por nosotros no utilizar esto? Y no les colocamos vasopresores. Si el vasopresor no responde, entonces mirar cómo está el problema a nivel corticoadrenal. Bueno, para todos ustedes me despido. Esto es
Les habló el doctor Juan Carlos Chica. Los invito de nuevo para que vean mi canal Sala de Emergencias. Y estoy presto a comentarios, colegas. Comentarios sin ser críticas constructivas. Hasta un próximo quite. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Chao.